El átomo es la unidad constituyente más pequeña de la materia que tiene propiedades de un elemento químico. El concepto de átomo no es nuevo. Desde hace miles de años, filósofos como Leucipo y Demócrito pensaban que la materia estaba formada por partículas diminutas e indivisibles. Claro, no tenían pruebas, era solo filosofía. Ya en tiempos modernos, Dalton propuso su teoría atómica. Decía que los átomos eran como esferas sólidas e indivisibles y que cada elemento tenía átomos iguales entre sí, pero distintos de los otros elementos. Después, Thomson descubre el electrón y propone el modelo del pudín con pasas, imaginando que los electrones estaban incrustados en una esfera positiva. Más tarde, Rutherford hace su famoso experimento con láminas de oro y descubre que el átomo tiene un núcleo pequeño, denso y cargado positivamente, mientras los electrones giran alrededor. Bohr mejora ese modelo diciendo que los electrones no giran al azar, sino en niveles de energía específicos, y ya más adelante Chadwick descubre el neutrón. En la física moderna también se habla de la antimateria, la cual es materia compuesta de antipartículas. La materia oscura es una forma de materia que no emite, absorbe ni refleja luz, lo que la hace invisible y difícil de detectar directamente. Se estima que constituye aproximadamente el 27% del universo, y su existencia infiere a partir de los efectos gravitacionales que ejerce sobre la materia visible, como galaxias y cúmulos de galaxias, a diferencia de la materia bariónica, la cual es la materia ordinaria. La materia oscura no interactúa con la luz, lo que la convierte en uno de los mayores enigmas de la astrofísica moderna. El bosón de Higgs es una partícula fundamental propuesta en el modelo estándar de la física de partículas, que fue teorizada en 1964 por el físico Peter Higgs y otros. Esta partícula es esencial para entender cómo las partículas elementales adquieren masa a través de su interacción con el campo de Higgs, un campo energético que permea todo el universo. Su descubrimiento en 2012 fue un hito en la ciencia moderna. Ahora, los átomos pueden formar iones. Si se pierden electrones, se convierten en cationes, los que tienen carga positiva, y si ganan electrones, son aniones, los que contienen carga negativa. También existen isótopos, que son átomos del mismo elemento pero con distinto número de neutrones, como el hidrógeno, por ejemplo, que puede ser protio, deuterio o tritio. Todos los átomos se organizan en la tabla periódica, que está ordenada por número atómico. Cada columna, que llamamos familia, agrupa elementos con propiedades químicas similares, y cada fila o periodo nos habla de los niveles de energía. La tabla periódica es una disposición de los elementos químicos en forma de tabla, ordenados por su número atómico, número de protones. Esto hace un orden para las propiedades químicas de los elementos. Este ordenamiento muestra una tendencia en el comportamiento similar de elementos en la misma columna. Así se le llama familia. Las filas se llaman periodos. Las columnas se llaman grupos. Algunas familias tienen nombres como halógenos, gases nobles y nombres relacionados con sus propiedades. La tabla también se divide en 4 bloques, con algunas propiedades similares. Tiene 118 elementos. La mayoría existen naturalmente, otros pocos solo en laboratorio. En 1871, Dmitri Mendeleev publica su tabla con predicciones de elementos aún no reconocidos. Casi no se le hace caso. La tabla periódica actual coloca a los elementos de izquierda a derecha y de arriba a abajo en orden creciente de sus números atómicos. Los elementos están ordenados en 7 hileras horizontales llamadas periodos y 18 columnas verticales llamadas familias o grupos. También hay tendencias como la electronegatividad, que es la capacidad de un átomo de atraer electrones. Esta propiedad es fundamental en la química, ya que influye en la polaridad de los enlaces, la reactividad de los elementos y las características de las moléculas. El elemento más electronegativo es el flúor, menos el francio. Hacia arriba de la tabla más electronegativo, hacia la derecha de la tabla más electronegativo. Los periodos son las filas horizontales, muestran tendencias similares en radio atómico, electronegatividad e ionización.
Bloques. Son divisiones de la tabla periódica según el orbital que llenan de electrones. Bloque S. Dos primeros grupos. Son metales alcalinos más reactivos y metales alcalinos menos reactivos. Metales alcalinos térreos. Bloque P. De grupo 13 a 18 y metaloides. Bloque D. Del grupo 3 al 12. Metales de transición. Bloque F. Por debajo de la tabla. Lantánidos y actínidos. Existen otras tablas periódicas, como la de 32 grupos. Hay espirales, triángulo, tabla escalonada, galaxia, química. Los metales. En el ámbito de la química, se conocen como metales o metálicos a aquellos elementos de la tabla periódica que se caracterizan por ser buenos conductores de la electricidad y del calor. Estos elementos tienen altas densidades y son generalmente sólidos a temperatura ambiente, excepto el mercurio. ¿Qué son los no metales? Los no metales son elementos poco abundantes en la tabla periódica y se caracterizan por no ser buenos conductores del calor, ni de la electricidad. Sus propiedades son muy distintas a las de los metales. Por otra parte, forman enlaces covalentes para formar moléculas entre ellos. Los elementos esenciales para la vida forman parte de los no metales, por ejemplo el oxígeno, el carbono, el hidrógeno, nitrógeno, fósforo y azufre. Estos elementos no metálicos tienen propiedades y aspectos muy diversos. Pueden ser sólidos, líquidos o gaseosos a temperatura ambiente. La regla del octeto. La regla del octeto dice que los iones de los elementos tienen una tendencia a completar sus últimos niveles de energía con 8 electrones. Así, adquieren una configuración que se asemeja a un gas noble. Según esta regla, los átomos se combinan entre sí de tal manera que cada átomo esté rodeado de 8 electrones en su capa de valencia, de allí la palabra octeto. Esta regla fue publicada simultáneamente en 1916 tanto por Gilbert Lewis como por Walter Kossel. Refleja la observación de que los gases nobles son muy estables y todos, a excepción del helio, se caracterizan por tener su capa de valencia llena con 8 electrones. La teoría establece que los átomos comparten o intercambian electrones al formar enlaces químicos, con la finalidad de adquirir esta configuración electrónica de capa llena. La regla del octeto se aplica principalmente a los elementos representativos, es decir, a los de bloques S y P de la tabla periódica. Esta regla se aplica de forma consistente a los compuestos que contienen carbono, nitrógeno, oxígeno y halógenos, y con algunas excepciones a los demás elementos del bloque P. Sin embargo, la mayoría de los metales de transición no la cumplen. Enlaces químicos. Son estructuras de configuración espacial electrónica, donde permite estabilidad a dos átomos, tendiendo a la regla del octeto. Ya sabemos que un compuesto se forma cuando dos o más átomos se unen químicamente, que sus propiedades químicas y físicas dependen de su tipo de unión química. Sin embargo, también debemos entender que, para unir a los átomos, para formar la unión química se requiere de energía, como la energía del calor, luz, energía química o energía eléctrica, y que la estructura electrónica de los compuestos es útil para explicar sus propiedades. De lo anterior, podemos afirmar que los electrones de valencia, que se encuentran en el último nivel de energía, capa o nivel de valencia, son los que determinan el tipo de enlace químico que se forma al unirse átomos iguales o diferentes. Existen diferentes tipos de enlaces, como por ejemplo el enlace covalente, el cual es un tipo de unión química que se establece cuando dos átomos comparten uno o más pares de electrones para alcanzar estabilidad, con la regla del octeto. Las características principales del enlace covalente son: se da generalmente entre no metales, por ejemplo H, O, N, C. Los electrones compartidos se ubican en la zona de solapamiento de los orbitales atómicos. La fuerza de enlace es alta, lo que lo hace más estable que interacciones débiles, como puentes de hidrógeno. Pueden ser sencillos, comparten un par de electrones, por ejemplo H y H en H2. Dobles comparten 2 pares y los triples comparten 3 pares. Polaridad. Covalente no polar. Los electrones se comparten de forma equitativa. Covalente polar.
hay diferencia de electronegatividad y los electrones se comparten de forma desigual, generando polos. Ejemplo, en el agua H2O, cada átomo de hidrógeno comparte un electrón con el oxígeno, formando enlaces covalentes polares que generan la geometría angular característica de la molécula. Un enlace covalente polar se forma cuando dos átomos no metálicos comparten electrones de manera desigual, debido a la diferencia de electronegatividad entre ellos. El átomo más electronegativo atrae con mayor fuerza a los electrones compartidos y adquiere una carga parcial negativa, mientras que el átomo menos electronegativo queda con una carga parcial positiva. Esto origina la formación de dipolos eléctricos dentro de la molécula, lo que le confiere propiedades particulares. Un ejemplo claro es el agua, en la cual el oxígeno atrae con más intensidad a los electrones que los átomos de hidrógeno, generando una distribución de cargas que convierte a la molécula en polar. De igual manera, en el ácido clorhídrico, el cloro, por ser más electronegativo que el hidrógeno, concentra la densidad electrónica. La polaridad de estos enlaces es fundamental porque determina la polaridad de las moléculas y, en consecuencia, influye en sus propiedades físicas y químicas, como la solubilidad, la interacción con otras sustancias y su punto de ebullición. Un enlace iónico es un tipo de unión química que se establece cuando un átomo transfiere uno o más electrones a otro, lo que genera iones con cargas opuestas que se atraen entre sí. Generalmente ocurre entre un metal, que pierde electrones y se convierte en catión, y un no metal, que gana esos electrones y se transforma en anión. Esta transferencia permite que ambos alcancen configuraciones electrónicas más estables, semejantes a las de los gases nobles. Como resultado, se forma una estructura cristalina organizada en la que los iones disponen de manera regular, lo que otorga a estos compuestos propiedades características como altos puntos de fusión y ebullición, dureza y la capacidad de conducir electricidad cuando están disueltos en agua o fundidos. Un ejemplo representativo de este enlace es el cloruro de sodio, NaCl, donde el sodio cede un electrón al cloro, generando la atracción electrostática que mantiene unida la red cristalina. Un enlace de Van der Waals no es un enlace químico fuerte como los covalentes o iónicos, sino una interacción débil que ocurre entre moléculas cercanas debido a la atracción temporal o permanente entre sus cargas eléctricas. Estas fuerzas surgen cuando la distribución de electrones alrededor de los átomos o moléculas genera dipolos, que pueden ser permanentes o inducidos. Existen varios tipos de interacciones de Van der Waals: las fuerzas dipolo-dipolo, que ocurren entre moléculas polares; las fuerzas dipolo-dipolo inducido, cuando una molécula polar induce un dipolo en una molécula no polar; y las fuerzas de dispersión de London, que se producen incluso en moléculas no polares debido a fluctuaciones momentáneas en la nube electrónica. Aunque son mucho más débiles que los enlaces covalentes o iónicos, estas interacciones son esenciales para la biología y la química, ya que participan en la estabilidad de las proteínas, la unión entre cadenas de ADN, la adhesión de geckos a las superficies y en las propiedades físicas de muchos compuestos, como los puntos de ebullición y la solubilidad. Un puente de hidrógeno es una interacción intermolecular relativamente fuerte en comparación con otras fuerzas débiles, que se forma cuando un átomo de hidrógeno unido covalentemente a un átomo muy electronegativo, como oxígeno, nitrógeno o flúor, es atraído por otro átomo electronegativo cercano con un par de electrones libres. Este fenómeno ocurre porque el hidrógeno adquiere una carga parcial positiva al compartir sus electrones con el átomo electronegativo al que está unido, lo que le permite interactuar electrostáticamente con el átomo electronegativo vecino. Los puentes de hidrógeno son esenciales en numerosos procesos biológicos y químicos. En el agua, por ejemplo, cada molécula puede formar hasta 4 puentes de hidrógeno, lo que explica sus propiedades anómalas, como su alto punto de ebullición, la tensión superficial y su capacidad de disolver gran cantidad de sustancias. También son fundamentales en la estructura del ADN, ya que mantienen unidas las bases nitrogenadas de las dos hebras, y en las proteínas, donde contribuyen a la estabilidad de las estructuras secundaria y terciaria. El agua. El agua es una molécula compuesta por 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno. Estos átomos están unidos por enlaces covalentes.
La molécula adopta una geometría no lineal. Los átomos de hidrógeno forman un ángulo de 104.5 grados. La electronegatividad del oxígeno hace que los electrones de los enlaces covalentes estén más tiempo cerca del oxígeno y menos tiempo con el hidrógeno. Así resulta una molécula bipolar. El oxígeno con carga negativa parcial y cada hidrógeno con carga positiva parcial. Gracias a esta polaridad, el agua forma abundantes puentes de hidrógeno entre sus moléculas, lo que explica muchas de sus propiedades únicas. Tiene un alto calor específico, elevado punto de ebullición para su tamaño molecular, gran capacidad disolvente de sustancias polares e iónicas, además de una notable tensión superficial y cohesión. En el estado sólido, las moléculas se organizan en una red cristalina abierta, lo que hace que el hielo sea menos denso que el agua líquida, permitiendo que flote. Biológicamente, el agua es esencial para la vida, pues participa en reacciones químicas, transporta nutrientes y desechos, regula la temperatura y constituye el principal componente de los seres vivos, representando entre un 60 y 70% de la masa corporal en humanos. La estructura del agua H2O se basa en una molécula formada por un átomo de oxígeno unido covalentemente a dos átomos de hidrógeno. El oxígeno presenta 6 electrones en su capa de valencia, de los cuales 2 se enlazan con los electrones de los hidrógenos y los 4 restantes quedan como 2 pares libres. Estos pares no compartidos generan repulsiones que obligan a que la geometría de la molécula no sea lineal, sino angular o en V, con un ángulo aproximado de 104.5 grados aproximadamente entre los hidrógenos. Esta disposición, junto con la gran electronegatividad del oxígeno, provoca una distribución desigual de la densidad electrónica, haciendo que el oxígeno adquiera una carga parcial negativa y los hidrógenos una carga parcial positiva. Como resultado, la molécula es polar y puede formar puentes de hidrógeno con otras moléculas de agua o con otras sustancias polares. La polaridad del agua H2O se forma por la combinación de dos factores principales: la electronegatividad del oxígeno y la geometría angular de la molécula. El oxígeno es mucho más electronegativo que el hidrógeno, por lo que atrae con mayor fuerza a los electrones compartidos en los enlaces covalentes. Esto provoca que el oxígeno concentre una mayor densidad electrónica y adquiera una carga parcial negativa, mientras que cada hidrógeno queda con una carga parcial positiva. Además, la molécula de agua no es lineal, sino angular, con un ángulo de aproximadamente 104.5 entre los dos hidrógenos. Esta geometría impide que las cargas parciales se cancelen, generando un dipolo molecular neto, donde un extremo de la molécula es más negativo, zona del oxígeno, y el otro más positivo, zona de los hidrógenos. En consecuencia, el agua es una molécula polar, lo que le permite formar puentes de hidrógeno y explica sus propiedades únicas, como su gran capacidad disolvente, su alta cohesión y su elevado punto de ebullición en comparación con moléculas de tamaño similar. La angulación de los enlaces covalentes se refiere al ángulo formado entre dos enlaces covalentes que comparten un átomo central dentro de una molécula. Este ángulo depende principalmente de la repulsión entre los pares de electrones, enlaces y pares libres, descrita por la teoría de repulsión de pares de electrones de la capa de valencia, la VSEPR. Según esta teoría, los pares de electrones enlazantes y los pares libres se repelen y se disponen lo más alejados posibles entre sí. La presencia de pares libres en el átomo central tiende a comprimir los ángulos, haciéndolos menores que en moléculas sin pares libres. Algunos ejemplos de angulación sería, por ejemplo, en el agua, el oxígeno tiene dos pares libres, lo que reduce el ángulo a 104.5 grados, dándole geometría angular. En el metano, CH4, con geometría tetraédrica y sin pares libres, los ángulos son de 109.5 grados. En el dióxido de carbono, CO2, los enlaces se disponen en línea recta con un ángulo de 180 grados, geometría lineal. La angulación de los enlaces covalentes está determinada por la geometría molecular y por la distribución de los electrones alrededor del átomo central, influyendo directamente en la forma y polaridad de la molécula. El helio
He no forma puentes de hidrógeno. Las razones es debido a que es un gas noble con capa de valencia completa, 2 electrones, por lo que es químicamente muy estable. No tiene hidrógenos unidos a átomos electronegativos como O, N o F, ni pares de electrones disponibles para interactuar. Los puentes de hidrógeno requieren la presencia de un H unido covalentemente a un átomo muy electronegativo y otro átomo con pares libres. El helio no cumple con ninguna de estas condiciones, por lo que el número de puentes de hidrógeno en helio es 0. El agua puede encontrarse en estado líquido o sólido, hielo, dependiendo de la temperatura. En estado líquido, las moléculas de agua están unidas mediante puentes de hidrógeno, pero son lo suficientemente móviles para deslizarse unas sobre otras, lo que le permite fluir y adoptar la forma del recipiente que la contiene. La densidad del agua líquida es máxima a 4 grados centígrados, aproximadamente 1 gramo por centímetro cúbico. En cambio, al congelarse y formar hielo, las moléculas de agua se organizan en una estructura cristalina abierta, mantenida por los puentes de hidrógeno, lo que genera mayor espacio entre las moléculas. Esta disposición hace que el hielo tenga una densidad menor que el agua líquida, alrededor de 0.92 gramos por centímetros cúbicos, razón por la cual el hielo flota sobre el agua. Este comportamiento inusual del agua es fundamental para la vida, ya que permite que los cuerpos de agua se congelen de arriba hacia abajo, protegiendo los ecosistemas acuáticos durante el invierno. La capilaridad del agua es el fenómeno por el cual el agua puede ascender o descender por tubos delgados o espacios estrechos sin necesidad de bombeo externo. Esto ocurre gracias a la combinación de cohesión, que es la atracción entre las moléculas de agua mediante puentes de hidrógeno, y adhesión, que es la atracción entre las moléculas de agua y las superficies del tubo o medio poroso. Cuando la adhesión supera la cohesión, el agua sube por el capilar, como ocurre en los tubos de vidrio o en los suelos. La capilaridad es fundamental en la naturaleza, ya que permite que el agua ascienda por los tallos y raíces de las plantas, facilite la humectación del suelo y distribuya agua en medios porosos, demostrando cómo las propiedades polares del agua y su capacidad de formar puentes de hidrógeno influyen en su comportamiento frente a superficies y espacios estrechos. La tensión superficial del agua es un fenómeno que se produce debido a la cohesión entre sus moléculas provocada por los enlaces de hidrógeno. Las moléculas en la superficie del agua experimentan una fuerza neta hacia el interior del líquido, ya que carecen de moléculas vecinas por encima, lo que genera una especie de piel elástica en la superficie. Esta propiedad permite que objetos más densos que el agua, como pequeños insectos o agujas, puedan mantenerse flotando sin hundirse. La tensión superficial es fundamental en numerosos procesos biológicos y físicos, como la formación de gotas, la capilaridad en plantas y suelos y la interacción de líquidos como superficies. Además, explica por qué el agua tiende a minimizar su área superficial, adoptando formas esféricas cuando se encuentra en pequeñas cantidades. El calor específico del agua es la cantidad de energía necesaria para aumentar la temperatura de 1 gramo de agua en 1 grado Celsius. Su valor, aproximadamente de 4.18 joules por grados centígrados, es alto en comparación con muchas otras sustancias, lo que permite al agua absorber y liberar calor lentamente, contribuyendo a la regulación de la temperatura en organismos y ecosistemas. La escala centígrada o Celsius es un sistema de medición de la temperatura en el cual el punto de congelación del agua se define como 0 grados centígrados y el punto de ebullición como 100 grados centígrados, bajo condiciones normales de presión atmosférica. Esta escala se utiliza ampliamente para medir cambios de temperatura en química, física y procesos biológicos. La disociación del agua es un proceso en el que una pequeña fracción de las moléculas de H2O se separa en iones hidronio, H3O, y iones hidroxilo, OH negativo. Según la reacción H2O es igual a H más OH negativo. Esta reacción ocurre de manera limitada, ya que la mayoría de las moléculas de agua permanecen intactas, y es responsable de que el agua tenga propiedades tanto ácidas como básicas. La constante de equilibrio asociada a este proceso se conoce como Kw, el producto iónico del agua, que a 25 grados centígrados tiene un valor de aproximadamente 1 por 10 a la menos 14, reflejando que las concentraciones de H y OH en el agua pura son muy bajas pero iguales, manteniendo la neutralidad del líquido. El Kw representa el producto iónico del agua,
definido como la concentración de hidrógeno positivo multiplicada por la concentración de OH negativo en el agua pura, y a 25 grados centígrados vale aproximadamente 1 por 10 a la menos 14. El pH es el logaritmo negativo de la concentración de protones. pH es igual a menos log H+, mientras que el pOH es el logaritmo negativo de la concentración de hidroxilos. pOH es igual a menos log OH negativo. La P en estas definiciones significa potencia de, indicando el logaritmo negativo de la concentración del ion correspondiente. Los ácidos fuertes son aquellos que se disocian completamente en solución acuosa, liberando todos sus protones, como el HCl o HNO3. En cambio, los ácidos débiles se disocian parcialmente, manteniendo un equilibrio entre las moléculas no disociadas y los iones H+ liberados, como el ácido acético, CH3COOH. El pKa de los ácidos es el logaritmo negativo de su constante de disociación ácida, Ka. Los ácidos fuertes tienen un pKa muy bajo, reflejando su alta capacidad de liberar protones, mientras que los ácidos débiles tienen un pKa más alto, indicando menor tendencia a disociarse. El pKa permite comparar la fuerza relativa de distintos ácidos y predecir el equilibrio en soluciones químicas. La titulación de un ácido es un procedimiento experimental en el que se añade cuidadosamente una solución de base de concentración conocida a un ácido para determinar su concentración desconocida. Durante la titulación se observa un cambio en el pH y se identifica el punto de equivalencia, donde la cantidad de base añadida neutraliza exactamente el ácido presente. Este método se utiliza para calcular la concentración exacta de ácidos y bases y estudiar su comportamiento químico en soluciones. En una titulación ácido-base, el comportamiento de un ácido fuerte y de un ácido débil difiere de manera importante por el grado de disociación que presentan. Un ácido fuerte, como el HCl, se disocia completamente en agua liberando todos sus protones desde el inicio. Esto hace que la curva de titulación muestre un pH inicial muy bajo y que el punto de equivalencia se alcance de manera abrupta, con un cambio de pH muy pronunciado alrededor de 7, ya que la neutralización con la base es directa y completa. En cambio, un ácido débil, como el ácido acético, CH3COOH, solo se disocia parcialmente en solución. Durante la titulación existe un equilibrio entre el ácido no disociado y sus iones, lo que provoca que la curva de titulación muestre un pH inicial más alto y una zona de amortiguamiento, buffer, antes del punto de equivalencia. En este caso, el punto de equivalencia ocurre a un pH mayor a 7, ya que la base conjugada del ácido débil contribuye a un medio ligeramente básico. Un ácido genérico representado como HA, donde H es el protón y A menos la base conjugada, en solución acuosa puede ceder un protón, H+. Al hacerlo, pasa de ser una especie neutra, HA, a convertirse en una especie con carga negativa, A-. Ante la titulación, conforme se neutraliza, HA disminuye y aumenta la concentración de A-, lo que implica un cambio de especie sin carga a una especie cargada negativamente. En el caso de una base representada como B, al aceptar un protón forma su ácido conjugado BH+, que adquiere carga positiva. En una titulación inversa, base con ácido, conforme se neutraliza, el equilibrio se desplaza y BH+ libera protones, pasando de estar cargado positivamente a convertirse en la especie neutra B. Los amortiguadores de pH o sistemas buffer son soluciones que resisten cambios bruscos de pH cuando se les añade un ácido o una base. Están formados por un ácido débil y su base conjugada, como el sistema ácido acético acetato, o por una base débil y su ácido conjugado, como el sistema amoníaco-ion amonio. Su funcionamiento se basa en el equilibrio químico. El ácido débil neutraliza las bases añadidas al ceder protones, mientras que la base conjugada neutraliza los ácidos al captar protones. De esta manera, el pH de la solución se mantiene relativamente estable en un rango cercano al pKa del ácido débil utilizado. En los organismos vivos, los amortiguadores de pH son esenciales para mantener la homeostasis. Un ejemplo clave es el sistema bicarbonato ácido carbónico HCO3 negativo H2CO3 en la sangre, que regula el pH alrededor de 7.4, evitando que fluctuaciones metabólicas o respiratorias alteren las condiciones químicas necesarias para la vida.
El amortiguador de bicarbonato es uno de los sistemas reguladores de pH más importantes en el organismo, especialmente en la sangre. Está compuesto por el ácido carbónico H2CO3 y su base conjugada, el ion bicarbonato HCO3 negativo. Su acción se basa en CO2 más H2O igual a H2CO3 igual a H más HCO3 menos. Cuando en la sangre aumenta la concentración de H+, lo que bajaría el pH, el bicarbonato lo neutraliza formando H2CO3, evitando la acidificación. Por el contrario, si disminuye la concentración de H+, alcalosis, el H2CO3 se disocia liberando protones y compensando el aumento de pH. Este sistema se encuentra en equilibrio con el dióxido de carbono disuelto en la sangre y la respiración, lo que permite que los pulmones participen en la regulación del pH expulsando o reteniendo CO2. Gracias a este amortiguador, el pH sanguíneo se mantiene alrededor de 7.3 a 5,745, rango necesario para el funcionamiento adecuado de enzimas y procesos metabólicos. El amortiguador de fosfato es un sistema regulador del pH que funciona principalmente en el medio intracelular y en la orina. Está compuesto por el dihidrógeno fosfato H2PO4- que actúa como ácido débil, y el hidrógeno fosfato HPO4- que funciona como su base conjugada. Cuando aumenta la concentración de protones H+ en el medio, el HPO4- los capta y se transforma en H2PO4-, evitando que el pH baje demasiado. Por el contrario, cuando hay escasez de H+, el H2PO4- se disocia y libera protones, compensando la tendencia a la alcalinización. Este sistema es muy eficaz en el rango de pH cercano a 7.2, que coincide con el pKa del ácido fosfórico en su segunda disociación, lo que lo hace ideal para mantener la estabilidad del pH en el citoplasma celular. Además, en el riñón contribuye de manera importante a la excreción de protones y a la regulación del equilibrio ácido-base del organismo.